el Espíritu mismo que le va a dar a ella. Correcto. Y fíjate que hay una cosa importante. Mira, sigue la secuencia. Ella recibe el mensaje, recibe el Espíritu y va a predicar. Cuando Cristo está allá un tiempo, no se habla nada de bautizo, de agua, ni nada de salir. Claro que no. Sigue la lección. Estuvo un tiempo con los samaritanos y no se habla nada de bautizo de agua. No, y en Juan 4, tú sabes que te decía que Cristo no bautizaba eso con es agua. así, eso es así. Pero ella recibió un bautismo del Espíritu Santo con Jesús. Sí. Porque lo aceptó como Mesías, lo reconoció como Señor y lo fue a predicar. Sí. Y ya mismo vamos a hablar de la expresión de ella como Señor. Ustedes saben que el versículo 4, yo les había señalado ya que allí dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y la necesidad que él tenía de ir a Samaria era porque había un asunto moral, espiritual y un asunto de adoración. Ahora, Jesús, conociendo el corazón de la mujer samaritana, y él conocía lo que había y lo que estaba aún haciendo esta mujer. Más sin embargo, le dijo que si ella lo hubiera conocido quién era y lo hubiera pedido, él le habría dado agua viva. Es decir, que Jesús le estaba diciendo a ella, yo te habría dado a ti el agua viva de la gracia, el agua viva de la misericordia y el agua viva de la paz. O sea, exacto. porque la gracia venía ¿qué? La gracia viene porque es el don de Dios. Entonces la misericordia viene porque el perdón viene a través de Cristo por la misericordia de Dios hacia nosotros y nos ve justificados. Y la paz porque le iba a quitar de encima a ella la presión y el peso del pecado del cual ella estaba, el cual ella estaba viviendo, que era el de tener tantos hombres que ninguno era de ellas o estaba en fornicación. Ahora, Cristo, lo que podemos aprender de esto es que Cristo siempre tiene la voluntad sin límite de recibir a los pecadores. Y es una verdad que nosotros deberíamos atesorar y deberíamos comunicar a otras personas. Cristo está extendiendo su mano benigna hacia los desobedientes y a los rebeldes. Eso es lo que está haciendo. Se nos está enseñando. Ella era desobediente y era rebelde, aunque era mixta, porque recuerden que ella es samaritana, pero era rebelde. Rebeldía es que ir en contra o desobedecer a Dios, ir en contra de la ley de Dios. Y ella estaba en fornicación, estaba en una rebeldía. Entonces, Cristo aquí se compadece de ella, al igual que se compadece hoy día de todos los pecadores, aun cuando ellos o no se acuerden de él, no lo quieran reconocer. Él siempre tiene ese amor y esperando que ellos clamen a él. Jesús está presto a conceder esa gracia, que era lo que le estaba diciendo a ella. Yo estoy dispuesto a concederte la gracia y darte toda clase de bendición si tú tan solo reconoces quién yo soy, reconoces que estás en pecado, vienes a mí y entonces yo te voy a dar de esa agua viva que es eterna y va a calmar tu sed para siempre. Ahora, hay un dato bien interesante en el versículo 10. Jesús no vino aquí a pedir, sino vino a dar. Y el objetivo de la misión salvadora de Jesús está aquí señalado a la samaritana en el versículo 10. Dice el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Vamos a ver cómo se desarrolla aquí la misión salvadora de Cristo en el versículo 10. Estamos en el versículo 10 porque me faltó tocar estos puntos la semana pasada. Y no quiero seguir hacia el 11 sin que tengamos esto claro, porque esto va a jugar un papel muy importante en la conversación con la samaritana. Aquí vemos. El versículo 10 comienza diciendo, si conocieras el don de Dios. Ya establecimos que el don de Dios era la salvación, que es una parte de la misión de Cristo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Está diciendo, tienes que reconocerme a mí como el Hijo. Recuérdense que Juan 3:16 dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, todo en el que él crea. Entonces ella debía reconocer y creer que él era el Hijo. Tú le pedirías cuando dice tú le pedirías a él, te está diciendo, que Jesús mismo le está diciendo a ella, yo soy el dador y yo soy el proveedor, no solamente de la salvación, sino de la vida eterna.
Entonces, y continúa entonces para finalizar el versículo 10, dice, y él te daría a ti agua viva. Estaba diciendo, esa agua viva es el Espíritu Santo con un nuevo nacimiento. Ahí Sí, está señor. resumido el plan, la misión salvadora de Cristo está ahí. La salvación es el don de Dios. ¿Quién es el que te habla? El Hijo de Dios. Tú le pedirías a él porque eres que el dador y proveedor de la salvación y de la vida eterna. Y él te daría a cambio que cuando venimos a Cristo y somos bautizados, entonces somos bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces nacemos nuevamente, que era lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo en el capítulo 3, que para poder ver el reino de Dios tienes que volver a nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es dejarse que bautizar por Cristo y que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros. O sea, tienes que dejarte bautizar y que el Espíritu venga a morar en ti. Y cuando el Espíritu viene a morar en ti, porque ahora de aquí en adelante, y esto lo hablaba yo con Cancio anoche, y fíjate que yo me fui esta mañana, estaba pensando yo en esto también, y es que ese nuevo nacimiento en el Espíritu Santo es el nuevo pacto. Exactamente. Ese es el nuevo pacto. Y entonces seguimos con el julepeo de la ley, de la ley, de la ley. La ley es espiritual y el nuevo pacto es el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Exactamente. Ahí estaba, pero seguimos. Así que Cristo, les estoy diciendo que en este versículo 10 que comenzamos la semana pasada, es bien importante en el capítulo 4 porque ya Cristo está mostrándole a ella, pero nos está diciendo a nosotros también, esta es mi misión salvadora, que tú aceptes el don de Dios que te trae a través de mí, que soy el que te lo voy a proveer y yo a la vuelta de correo te voy a dar a ti el Espíritu Santo y vas a ser una nueva criatura. Ahí está el plan de salvación de Cristo, estaba ahí, en un solo versículo, claro. Esto lo podemos entender porque sabemos, y Cancio sabe que es así, que Juan es un libro muy, muy espiritual, muy cristocéntrico y va girando alrededor de la figura de Cristo. Pero fíjense como Juan nunca pierde la oportunidad de hacer el señalamiento del Espíritu Santo. En la misión de Jesús, aquí se está hablando de las tres deidades. El don lo da Dios. ¿Quién es el que te dice? Es el Hijo. Y el agua viva es el Espíritu Santo. Así que ahí vemos las tres deidades en la misión de Jesús en el versículo 10 de Juan, capítulo 4. Miren cómo está eso ahí clarito, bien claro. Así que vamos a continuar ahora con los versículos del 11 al 15. El versículo del 11 al 15 los voy a leer rápidamente para entonces entrar en materia de ello. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo fíjate es lo que está diciendo ella. Entonces, ella ahí se lo expresó de una manera literal. Sí, ajá. Déjame terminar de leerlo hasta el 15 porque ahí vamos a llegar ahora en ese asunto. Entonces, bienvenido, Víctor. El 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Eso lo dice la Nueva Versión Internacional. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Miren, que venga aquí a sacarla. A sacarlo. O sea, todavía sigue ella en el pensamiento literal. Sí. Así que vamos a comenzar. Don Víctor, ¿cómo está? Dios te bendiga. Feliz semana. Vamos a empezar aquí. ¿Cómo está? Vamos a empezar aquí entonces ahora con los versículos. Víctor, estamos en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Capítulo 4, versículos 11 y 12 del libro de Juan. Ok, ya lo leímos. Si regresamos brevemente al versículo 9, la samaritana en el versículo 9 hace su primera pregunta. Cuando se encuentra con Jesús y Jesús le pide agua, la primera pregunta lo que ella hace es, ¿cómo tú, siendo judío, me demandas a mí de beber que soy mujer samaritana? Esa es su primera pregunta. Ahora en el versículo 11, esta mujer samaritana vuelve y contesta con otra pregunta. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida?
Claramente aquí podemos ver la falta de comprensión de esta mujer de lo que Cristo estaba hablando. Porque en este momento ella todo lo está viendo literal porque todavía el Espíritu no lo ha revelado nada. Y eso va a suceder a través de la conversación con Cristo. Pero en esta etapa de la conversación, todavía ella está viéndolo todo literalmente. Piense cómo ella dice, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Y vimos cómo terminan esos versículos, porque ella le dice, para que yo no siga viniendo a sacar agua aquí, dime dónde está. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ella pensaba, ajá, sí. Ella pensaba, mira, si esto es literal, pues dime dónde está para yo no tener que volver a mandar para acá y que me llegue a mí. Esto es algo increíble. Ahora, si comparamos la falta de comprensión y pregunta con las de Nicodemo, podemos ver que ambos interpretaron lo que Jesús les enseñaba literalmente. Nicodemo, Juan 3 al 4, cuando Cristo le señala que para entrar al reino de los cielos tenía que volver a nacer de nuevo, la respuesta de Nicodemo vino acompañada de dos preguntas. La primera, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Y después la segunda, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Tomando lo literal. Sí, es evidente. Nicodemo, como la mujer samaritana, habían tomado las palabras de Jesús literalmente. Entonces voy a hacer un breve, porque este es el problema que tenemos hoy a mí no me gusta utilizar mucho el término cristiano, porque el término cristiano vino despectivamente, ¿sabes? Hacia los que seguían a Cristo. Lo que pasa es que hay que saber de historia para entender de dónde viene ese término, ese concepto. Nosotros lo usamos en buen concepto, pero en realidad los romanos lo crearon despectivamente y le decían estos cristianos. Tú sabes, la palabra cristiano se quedó, pero realmente el uso original era de una forma despectiva para referirse a las personas que seguían a Cristo. Entonces, hoy, al igual que ellos, podemos ver como entre los creyentes todavía hay personas que leen la palabra, aprenden del plan de salvación, pero todos lo siguen viendo literalmente. Literalmente. No pueden ver nada espiritual, se quedan con la letra nada más. Ahí o sea, el clavo. No se le abre el mensaje, no se abre nada, porque lo único que ve es como que cuando Cristo le decía que le hablaba en parábola, y es lo mismo que le pasa. Exacto. Imagínate, y esas cosas no las entienden. Imagínate si profundizaran de verdad en la palabra. Ay, Señor, Dios tenga misericordia. Así que miren el caso de la samaritana. Miren el caso como ella toma esto literal. En el versículo 11 del capítulo 4, ella dice, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Como quien dice, tú no puedes llegar allá abajo y menos si no tiene utensilio para sacarla. Exacto, sí. No tienes con qué sacarla. No tienes con qué sacarla y me estás ofreciendo a mí tu agua. O sea, que es para que vean la mentalidad. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Imagínate. O sea, así que eso te muestra que ella estaba pensando literalmente, porque ella está automáticamente en su mente, ella está visualizando, ese pozo es bien hondo y él me está ofreciendo agua viva. ¿Cómo me la va a traer? Si me la va a dar, si primero eso es hondo y segundo no tiene ni con qué sacarla. Pues entonces, ¿qué está pasando aquí? El pensamiento y la interpretación literal de la conversación y expresión de Cristo. El pozo era demasiado profundo para que él, sin ningún utensilio, pudiera sacar agua viva. Solamente podía estar en una persona que tiene una mentalidad literal y una mentalidad, no quiero usar el término literal, una mentalidad muy carnal y no espiritual, porque ella no podía entender que lo que Jesús le estaba hablando eran cuestiones espirituales, y todo lo que Cristo vino a enseñar a nosotros era todo concerniente al mundo espiritual. Pero todavía Cristo hace cuánto, 2000 y pico de años que vino y murió y resucitó y ascendió, y todavía muchos en la iglesia no entienden que lo que Cristo nos dejó a nosotros fue un nuevo pacto y un pacto espiritual. Sí, señor. No lo entienden, Cancio. No lo entienden. No lo entienden. Seguimos, como tú siempre dices, seguimos atados a la letra. No, si mira, desde Jeremías, ya Jehová le había dicho a Jeremías, yo Ezequiel lo está diciendo. Y en Ezequiel, ahí lo tiene. Yo voy a grabar que mi ley en sus mentes y sus corazones. O sea, desde la antigüedad ya Cristo venía diciendo, esto va a cambiar.
esto va a cambiar, porque cuando yo venga con un nuevo pacto que va a ser todo a base espiritual, entonces ahora esa ley que ustedes violan tanto y que yo sé que no la pueden cumplir, pero Exactamente. mediante la misericordia, mediante la justificación a través del sacrificio que va a ser mi hijo, yo te voy a ver a ti justo. Pero ¿cómo yo te voy a ver justo? Automáticamente que tú crees en él, el Espíritu Santo va a venir a morar en ti, y ahora cuando tú la vayas a violar, el Espíritu te va a redarguir y te lo va a decir. Entonces ya no está escrita en piedra, ahora está escrita en nosotros, y se convierte en una ley espiritual. Fíjate qué importante eso que tú estás diciendo. Mira, fíjate qué importante eso que tú estás diciendo. Que Cristo cita en Mateo 5, oíste que fue dicho lo antiguo, ojo por ojo. Sí, porque señor. esto no se puede quitar. No, eso es literal. Acuérdate que se mataba, el mandamiento Sí. hizo no matará, sí, pero se mataba. Sí, Y señor. cuando se iba contra los enemigos se mataba. En Eso el es nuevo así. pacto a los enemigos no se pueden matar. Ya no se pueden matar. Pero en el antiguo pacto a los enemigos se mataban, ojo por ojo. Dice Cristo en Mateo, oíste que fue dicho lo antiguo, ojo por ojo y diente por diente. Entonces está estableciendo algo que era diferente, por eso es que los fariseos no podían entenderlo. Así es. Porque ellos estaban esperando un reino terrenal. Sí, David señor. cogía y arrancaba cabeza, y ellos querían a alguien que lo liberara a los romanos. Exacto. Estaban muy lejos de lo nuevo que iba a entrar. Claro. En esto nuevo que va a entrar, sacrificio quiero y no misericordia. El Sí, cristiano se sacrifica. Sí, señor. Y el cristiano sigue como el cordero, se tiene que humillar y tiene que ir a muerte y muerte de cruz. Eso es así. Eso es así. Entonces había un cambio, pero tan radical, porque en fin de cuentas, el que perdona los pecados es en persona Cristo Jesús, no el corderito que hay que sacrificar y que había que sacrificar todos los días. Entonces, ¿hay un cambio o no hay un cambio? Seguro un cambio, que hay un cambio de la noche a la mañana, brother. Amén. Hay un Por cambio eso, de la noche a la mañana. en el Nuevo Testamento se dice, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos cesar. La figura de Cristo como Dios entra en el Nuevo Testamento a ser pendiente y exclusivo de él. Todo a través de él y sin él nada. Inclusive para llegar al Padre tenía que ser a través de él. Entonces entró otra cosa. Acuérdate que antes el Padre lo veían, habría mares, hablaban con él. Sí. No. Ahora los pecados habían separado a Dios del hombre. Y el único que podía establecer este puente roto era Cristo Jesús, Señor nuestro, que era Dios y se hizo hombre. Entonces toda la divinidad, toda la manera de depender tenía que ser por Cristo. Cristo entra como Dios en el Nuevo Testamento para establecer que sin él no hay conexión. Eso es así. Tanto para el Padre como para el Espíritu Santo. Sí, y si vamos al principio de los estudios, hace 8 meses atrás, que estaban comenzamos, pues, obviamente por el capítulo 1, pudieron todos aprender, y al igual que yo, que Cristo se convierte en el mediador por excelencia. Ya no existe un logo, ahora existe la persona de Cristo. Así que nosotros no vamos al Padre a través de él. Como tú acabas de decir, es a través de él. Porque el pecado, Cristo estaba haciendo ¿qué? Conciliando al hombre con Dios. Porque el hombre se había separado por cuestión del pecado. Exactamente. Entonces, mira cómo, mira si es, aleluya, mira si esto es espiritual. Gloria a Dios. Mira si esto es espiritual, Cancio. Es profundo. Sí, mira si esto es profundamente espiritual, que tú dices, la palabra Cristo dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Dios estaba sacando de la ecuación lo de matar el cuerpo literal, lo sacó del medio. Ahora no se trata de eso, ahora se trata de que si tú lo aborreces tan siquiera, ya lo mataste. Exacto. Ya lo mataste. Orad por vuestros enemigos. O sea, ya un cambio radical. Mateo 5, 6, 7 es un cambio radical. Sí, es un cambio. Y fíjate como Dios viene rompiendo ese andamiaje que tenía el pueblo de Israel, especialmente los judíos, de que se habían quedado con la letra y todo aquello que acompañaba la letra, que era para pasar juicio, ellos seguían. Y Cristo viene a decirle, no, Cristo, ya hemos establecido esto. Cristo estaba políticamente incorrecto en su tiempo, porque él está diciendo, no, señor, aquel te dio una bofeta, volteale la mejilla. Yo no te estoy diciendo a ti que vaya y lo mate. ¿Me entiendes? Mira la escena
cuando le traen a Cristo a la mujer que estaba en adulterio, a la adúltera, que le iban a apedrear. Exacto. Sabemos lo que pasó con ellos, pero ellos venían a la práctica. Entonces, mira cómo, mira esto, aleluya, mira cómo Cristo cambia la escena, cambia los muñequitos. Le dice, ok, tu ley dice que hay que apedrearla porque la cogiste en el acto de adulterio. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿estás limpio tú para poder desempeñar esa labor? Acabó con ellos. Acabó con ellos. Acabó. Entonces, ahí el matar literalmente se convierte en matar espiritualmente, porque ahora te está diciendo, tú tienes que evaluarte tú espiritualmente. No dijo Cristo, ¿por qué mira la viga que hay en tu ojo? No miras la viga que hay en tu ojo y estás mirando la del prójimo. Sí. Límpiala primero la tuya antes de poder criticar. Y como Dios sabe que como pecadores nunca la vas a poder limpiar, nunca vas a poder criticar y nunca vas a poder acusar a nadie de nada. Estas son cosas que realmente qué bueno que estamos llegando ya a estas partes. Todavía en 8 meses estamos en el capítulo 4 ahora y mira por los versículos que vamos. Pero es que la realidad es que este libro de Juan, si no se toma en la manera que nosotros lo estamos tomando, no se aprende nada de él. No se aprende nada. No se aprende nada. Pasan de largo, porque es un libro que por excelencia es evangélico, brother. Sí, tiene todos los casos habido y puede haber que tiene que ver con la sociedad, con Amén. Todos los diferentes casos de evangelismo. Lo tiene el libro de Juan. Lo tiene el libro de Juan. Esto se lo voy a dar como forma de nota para que tengan un poquito de conocimiento sobre esto. Cuando en el versículo 11 la samaritana utiliza el título de Señor, ella no sabe quién es Cristo todavía, ella se está refiriendo a él en una forma de respeto, como lo hacemos nosotros hoy todo el tiempo. Ahora, escuchen bien, miren qué interesante esto. Durante el ministerio de Jesús, especialmente después de la resurrección, el título iba cobrando un significado cada vez más profundo. Y esto llega cuando Tomás en Juan 20:28 dice, Señor mío y Dios mío. Ya ahí ahora el título de Señor coge otro significado, porque ahora entre los apóstoles le dan el significado de la plena deidad de Jesús. Sí, Señor. Así que decir Señor ya no es una forma de respeto, una formalidad. No. Cuando hablamos de Señor y nos referimos a Cristo, nos estamos refiriendo a una parte de la deidad, una parte importante de la deidad. Y esto es bien interesante. Eso se lo traje como nota nada más. Vamos a continuar ahora con el versículo 12. Don Víctor, ¿algo que quieras aportar sobre el versículo 11? No, yo lo que quería hacer una pregunta respecto, por ejemplo, cuando se habla acerca del agua. Ajá. O sea, está hablando acerca de la parte espiritual, ¿no? Sí, señor. Porque cuando uno lee, Jesús dijo, yo soy el agua de vida, ¿no? ¿No? O también dijo, yo soy el pan de vida. Sí, señor. Esta es la forma que él estaba representando. Y sin embargo, también menciona que el agua también representa el Espíritu Santo. Sí, señor. O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, cuando habla Jesús de asuntos del agua, se refiere a él como persona o se está refiriendo al Espíritu Santo? Porque para poder entender, digamos, lo que está tratando entre el diálogo entre Jesús y la samaritana. Ajá. Y eso, no sé si puede crear, no sé si confusión, en el sentido de que Jesús se refería a él mismo con respecto al decir el agua, o estaba hablando de que el Espíritu Santo vendría más adelante. Ok, escúchame, yo te voy a dar una explicación y después voy a permitirle, lo voy a pedir a Cancio que abunde más. Que abunde más. Escucha bien, cuando Cristo le dice, si tú supieras quién es el que te la pide, tú le pedirías a él y él te daría ¿qué? Agua viva. Cristo está diciendo en ese momento, el agua viva es el Espíritu Santo, pero lo vas a recibir si me aceptas a mí, ¿sabes quién yo soy? Exacto. Eso es lo que está diciendo Cristo. En otra palabra, Cristo en ese momento está señalando al Espíritu Santo, pero también está señalando a través de quién va a llegar. Exactamente. Así que si tú quieres añadirme algo más, Cancio. Sí, básicamente lo que tú dijiste. En muchas ocasiones, bueno, Cristo es el pan de vida, porque Amén. Y el agua y el pan son cosas, son símbolos de vida.
Pero cuando él dice del agua, porque él tiene el espíritu y él lo puede dar. Y Amén. nadie puede recibir el espíritu sino a través de Cristo. Es más, Aleluya. nadie puede nombrar al Señor Cristo si no es a través del espíritu. Amén. Entonces, mientras Cristo estaba aquí, estaba jugando el papel que el Consolador todavía no podía jugar. No podía en el jugar. 100%. Entonces Cristo estaba haciendo la cobertura aquí terrenal de todas las bases. Pero no podía estar en Samaria, en Judea, en Jerusalén a la misma vez. Claro, claro. Pero ya Cristo está aportando y dando lo que él tiene. Amén. Lo que él posee, lo que es propiedad y lo que no puede llegar a nadie sino a través de él. Aleluya. Y por eso es que él le insistía a ellos, no, yo me tengo que ir porque si yo me voy no va a llegar el Consolador. Y entonces, ¿cómo ustedes van a operar y van a llevar el evangelio a través del mundo entero? Ustedes necesitan de él. Y esto es lo que le está diciendo a la samaritana. Si tú crees en mí, yo te lo voy a dar. Va a llegar a través de mí. ¿Entendiste esa explicación, don Víctor? Sí, lo que trato de enfocarme es que relacionarlo bastante. Por ejemplo, estaba escuchando yo hace como 15 días atrás acerca de la sangre y el agua, ¿no? Que la sangre nos perdona el pecado, o sea, la sangre de Cristo. Y el agua nos purifica, ¿no? Entonces, en el caso de Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, cuando lo hincaron, salió sangre y agua, ¿no? Sí, entonces tiene una representación. Entonces la aplicación era de que el cristiano, cuando conoce de Jesús, es justificado por la fe, ¿no? Somos limpiados, somos perdonados por la sangre de Cristo. Pero el problema es cuando nosotros somos limpiados por el agua. Y ese viene a ser lo que se llama el Espíritu Santo. Claro. Ahora, en qué momento ocurre eso de la vida del cristiano. Ocurre mientras va caminando y va moldeando su carácter, y Dios en su amor y su misericordia permite que, digamos, el cristiano tenga pruebas, pero puede cometer, digamos, errores en la vida del transcurso que Dios le concede, pero es limpiado con el agua, que es el Espíritu Santo, porque justamente al final de cuentas dice que el pueblo va a ser santo, justo y bueno. Cuando venga Cristo va a encontrar un pueblo santo, justo. ¿No? Mira, yo voy a contestarte esto por parte, eso que estás hablando, y quiero que Cancio también abone aquí. Una vez, vámonos a Juan 3:16. Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo único, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda y mantenga vida eterna. Mantén eso en perspectiva. Ahora te voy a llevar a la conversación que acabamos de cubrir de Cristo y la samaritana. Si tú supieras quién te pide el agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Escucha bien, si tú crees en Cristo y te arrepientes, recibes la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Y esa vida eterna viene a ti a través del sacrificio, pero cuando tú aceptas a Cristo, viene entonces el Espíritu Santo a morar en tu vida. Eso es lo mismo que le está diciendo la samaritana, Juan 3:16. Le está diciendo, mírame, hey, si tú sabes quién soy yo, que soy Cristo, el Hijo de Dios, si tú me reconoces, ve quién soy yo, entonces tú vas a venir donde mí, obviamente arrepentida y buscando, y yo, por mi parte, te voy a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a nosotros, como dice, la misma palabra lo dice, quien nos guía a toda verdad. Él es la persona que nos va a redarguir, que nos va a enseñar, esto es lo que hay que hacer. Esta es la interpretación de lo que tú estás leyendo de la palabra. Todo viene y gira alrededor del Espíritu Santo, porque contrario a lo que dice la Iglesia Católica, que el Papa es el vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, no es nadie más. Sí, señor. No es nadie más. Tú estás en la línea correcta de pensamiento. Tú vienes, tú aceptas a Jesús, tú te arrepientes, la sangre de Cristo te va a limpiar
porque por la sangre de Cristo es que nosotros somos perdonados. Entonces ahora viene el Espíritu Santo a hacer su trabajo. Ya la justificación la tienes delante de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Ahora el que te va a ayudar a mantenerte para cuando Cristo regrese es el Espíritu Santo. Francio, si me quieres decir algo más ahí, por favor. Sí, claro que sí. Está claro porque mira, tú tienes que entender que la función de Cristo es de restablecer a la persona física, mental y espiritualmente. Y él poseía el espíritu, inclusive para darlo. Él lo tenía. Porque Cristo fue engendrado por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, sacaba demonios por el Espíritu. Él lo estaba manifestando mientras estuvo en vida aquí. Él testificó y era por el Espíritu de Cristo que él sacaba demonios y hacía todas las cosas. Porque le dice a los fariseos, le dice, si yo por el Espíritu de Dios saco demonios, o sea, en todo lo que hizo era el testimonio de que él era el verdadero y de que era el hijo. Él tenía la potestad de hacer lo que nadie podía hacer, que solo Dios podía hacer, perdonar pecado y dar el don de Dios. Eso es así. ¿Todavía necesita alguna otra explicación, don Víctor? ¿O tienes todavía otra pregunta? Está bien. Yo quiero entender la parte, digamos, de esta parte, porque al final de cuentas, cuando uno lee todo el pasaje, pero hay algo que me gusta de esta parte, cuando la mujer, el hecho de preguntarle de quién era Jesús, ¿no? Porque ella no, obviamente ella no sabía quién era Jesús, sino cuando le dice que llama a tu esposo y la mujer le dice, no. Exacto. Exacto. Entonces, y Jesús le responde, pero ciertamente has dicho, ¿no? No tienes esposo con el que estás viviendo ahora, pero has tenido 5 maridos. Claro. ¿No? Entonces la mujer se maravilló por la respuesta que ella, o sea, sabía su vida pasada, ¿no? Exacto. Sabía su vida pasada. Entonces, y entendió que quien era el Mesías. Justamente dice, nosotros estamos esperando al Mesías. Y cuando Jesús le dice, yo soy. La mujer se queda asombrada, o sea, por la respuesta que le da Jesús. Y como consecuencia, ella va como se dice, a su pueblo. No, ella fue a evangelizar. Jesús le había dicho, ella fue a evangelizar. Ella ya no perdió más tiempo ya. Seguro que sí. Y fíjate qué interesante, porque tú dices que Jesús sabía el pasado de ella. Pero mira lo grandioso de esto, que conocía el presente. Porque le dijo, y el que tienes ahora no es tuyo tampoco. Leyó el pasado y el futuro, el presente. Escuchen bien, vamos a entrar ahora en el versículo 12. Esto es bien interesante lo que les voy a traer ahora. El versículo 12 dice, y quiero traerle esto porque le voy a traer el mismo versículo de la traducción original en griego que yo tengo acá. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? La mujer samaritana obviamente no sabía quién era Jesús, pero para ella Jesús debió haber sido alguien inferior a Jacob. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Aquí tenemos otro versículo más que la traducción está correcta, pero está mal presentada. Y te lo voy a leer ahora. Esta pregunta en el original griego sale como una pregunta sarcástica. Si leemos como lo dice las versiones que tenemos acá, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob? Es como que ella estaba intrigada y tenía una duda, pero en el original griego ella le está haciendo la pregunta no porque está intrigada, se la hace sarcástica. Yo lo voy a leer ahora la traducción. La traducción en griego dice, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Ve? O sea, la pregunta de ella nunca vino porque acuérdense, ella lo ve menor que Jacob porque ella no sabe quién es Jesús. Exacto. Ella lo único que sabe en ese momento es que está hablando con un judío y que conste que la palabra nos enseña que ella estaba hablando con un judío y ella le dice a Jesús, tú judío y pidiéndome agua a mí. Pero ella no sabía que él era judío. Lo que pasa es que para ella determinar que él era judío, porque él pudo haber pasado como que era otra persona, era que tanto la vestimenta como el acento que traía Jesús era de los judíos. Claro. Es de la única forma que ella pudo decir, este hombre es judío. Pero miren el problema que tenemos con las presentaciones de las traducciones.
en la traducción normal que vemos que casi todo el mundo lee en la Reina Valera, ¿acaso eres tu superior? Suena como que ella tenía una duda y ella quería saber, pero cuando vamos al original griego, no, ella despectivamente está diciendo, además, ¿se cree usted superior a nuestro padre Jacob? Que Wow. fue el que nos dio este esposo. Pero eso se entiende. ¿Por qué se entiende? Porque ella todavía no sabe quién es Jesús y lo está viendo como inferior a Jacob. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ella lo está viendo como una persona inferior. Aquí, así que hay un sarcasmo. ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob? Y miren cómo termina ahora el versículo 12. ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua? Te estoy leyendo ahora la original. ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Wow. ¿Viste la traducción? Y sin embargo, la traducción, vuelvo a leerla otra vez, la Reina Valera. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Más ahora, la versión original dice, o la traducción griega dice, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Sí. Están viendo la forma en que ella presenta su pregunta. Es una forma despectiva y media burlona. O sea, adiós, mira quién te crees tú. Tú eres. ¿Por qué? Porque realmente no conocía quién era Jesús. O sea, en otras palabras, ella está diciendo, ¿te crees superior a Jacob y te atreves a decir que puedes ofrecer una agua mejor que la que nos dio Jacob a través de este pozo? Pero miren lo que ella está pensando. Todavía esa mujer está en un estatus literal. Está en un estatus literal. Dice, pero ¿cómo tú me vas a hablar de que tú me vas a dar mejor agua que la que hay en este pozo? Ella está hablando del pozo y Cristo está hablando de agua viva espiritual, que es el Espíritu Santo, pero ella no lo ha captado todavía. Ya mismo lo va a captar. Por eso es que yo esta conversación, llevarla en el estudio parte por parte, porque esta conversación trae muchas cosas enredadas y creo que Cancio lo viene diciendo desde que comenzamos el curso. O sea, esta parte de la samaritana juega un rol muy importante en el resto del libro de Juan. Sí, definitivamente. Sí. O sea, cuando ella hace esa comparación de que había acabado el pozo Jacob, esto le sugería a ella que Jesús era menor. Por lo tanto, es que ella hace ese juicio errado. Y es interesante, escuchen bien esto, es bien interesante. Oh my God, aleluya, es bien interesante. ¿Alguien que me lea ese versículo, el versículo 12 en la versión que ustedes tienen allá? Porque yo lo voy a traer aquí bien interesante. Un punto bien interesante que tiene que ver con historia, obviamente. Esta versión dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Aleluya. Escuchen bien. Ella dice, nuestro padre Jacob. Ahora escuchen bien. Los judíos eran los que reclamaban que Jacob era el padre fundador de su nación, no los samaritanos, pero aquí tenemos una samaritana expresando algo y yo lo voy a explicar ya mismo el por qué. Los samaritanos consideraban que ellos eran descendientes ¿de quién? De Efraín y Manasés, que venían de José. Sí. Entonces, si ellos creían que ellos venían de Efraín y Manasés, ¿cómo es posible que esta mujer ahora le esté diciendo a Jesús, nuestro padre Jacob era padre para los judíos, no para ustedes? ¿Me entiendes? Entonces tú podrías pensar, pero aquí esto crea una confusión, aquí hay algo que no anda bien. No, miren lo que les voy a leer ahora, escuchen bien. Esto viene del libro Antigüedades, capítulo 9 de Josefo. Ustedes conocen a Josefo, ¿verdad? Sí, claro que sí, el historiador judío. Por excelencia judío. Miren lo que dice con relación a esa expresión de ella. Cuando ella dice nuestro padre Jacob, porque ella lo dice. Dice, los samaritanos, cuando todo le iba bien a los judíos, los samaritanos reconocían parentesco con los judíos. Pero cuando les caían desgracia a los judíos, los desconocían y se desconectaban de ellos. Entonces ella hipócritamente está diciendo nuestro padre Jacob, porque está hablando con un judío y ahora me conviene decir esto, pero no sabiendo ella que estás hablando con el creador que te conoce y él sabía que tú considerabas y tu gente que ustedes venían de José a través de Efraín y Manasés. Ustedes no creían que Jacob era su padre. ¿Por qué? Bueno, porque José es parte de las tribus, porque es un hijo de Jacob.
pero eran los judíos los que lo consideraban a él como fundador de la nación. Esto era un parte de historia. Ahora bien, yo les hablé a ustedes la semana pasada de lo que es sincretismo. Y ahora vamos a entrar en este asunto que está sucediendo con ella y porque ella se expresa de la manera que se expresa. Le voy a decir qué es el sincretismo. Sincretismo es cuando consolidar la consolidación de dos distintas doctrinas o posturas. Se consolidan en una. Le voy a dar un ejemplo. El vudú en Haití es una muestra de sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque combina eventos religiosos africanos con las características de los pueblos del Caribe. Ahí lo fundieron y crearon uno. Y nace el vudú en Haití. Es lo mismo que estaban haciendo los samaritanos, en palabras claras. El sincretismo religioso es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas diferentes que se asimilan una a la otra. Y eso da nacimiento a un nuevo culto y a un nuevo producto. Y eso era lo que hacían los samaritanos. Ellos tenían un sincretismo. ¿Por qué? Porque ellos adoraban y hacían todo lo que el pueblo de Israel hacía, pero lo fundían y lo añadían para crear uno solo con las creencias paganas que habían adquirido en Samaria. Y a eso se le llama sincretismo. Cuando usted coge dos doctrinas que se asimilan, pero no son iguales, y las funden una para hacer una sola religión, una sola doctrina. Y eso era lo que hacían los samaritanos. Lo que aprendieron como parte del pueblo de Israel, lo mezclaron con lo que aprendieron con los paganos. Y ellos crearon un sincretismo y crearon su religión. Y ellos crearon su forma de adorar. Por eso cuando les dije que Cristo dice en el versículo 4, que a Cristo le era necesario ir a Samaria. ¿Por qué? Porque había una necesidad moral, que es la posición moral donde se encuentra la samaritana con su fornicación. Había una condición espiritual porque todavía ella está entendiendo las cosas literalmente, así como los samaritanos de la aldea donde ella vivía, y que Cristo tenía que arreglar eso. Y entonces ahora viene un asunto de adoración, porque como ellos tenían un sincretismo, ahora viene Cristo a decirles, no, señor, esto es de esta forma, no de la forma que ustedes lo están haciendo. ¿Ve? ¿Por qué les traigo esto? Porque es importante que ustedes sepan la diferencia entre uno y el otro para que entiendan el porqué de las creencias de los samaritanos. Y esto era lo que creaba fricción entre ellos y los judíos. Y por tal razón, de este sincretismo, cuando los judíos volvieron para atrás, que fueron a levantar nuevamente el templo, eso lo pueden encontrar en Segunda de Reyes y en el capítulo 17, ellos le dijeron que no. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían una mistificación racial y sincretista religiosa, y los judíos no querían eso. Los judíos era o le sirves a Dios o le sirves a los paganos, pero no puedes tener las dos cosas mezcladas. Entonces aquí tú no vas a construir. Y ahí es donde ellos se alejan, después que obviamente se ofrecieron para levantar el templo, y ellos levantaron el templo de ellos en el monte Harizim, y allí lo levantaron. Eso lo dice Esdras en el capítulo 4, lo pueden leer, que eso lo dice Esdras. Es interesante que la pregunta, la pregunta de la samaritana está expresando duda en cuanto, no solo quién es Jesús, sino en cuanto a su poder, escuchen esto, de proveer lo que él prometió. ¿Qué le está prometiendo Jesús? El agua viva, ¿verdad que sí? Y mira lo que ella está diciendo. Ella en su forma, obviamente en su forma sarcástica. ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Ella, tras que está poniendo a Jesús menos, haciendo a Jesús menos que a Jacob, también está dudando del poder de él de poder proveer esa agua, porque ella lo está viendo literal. Acuérdense que ella está diciendo, este pozo es hondo, tú no tienes los utensilios para sacarla. Así que, ¿quién te crees tú que tú eres? Más grande que Jacob, y encima de eso me estás prometiendo darme agua que yo sé que no la vas a poder sacar porque eso está allá abajo. ¿Me entienden? Miren cómo ella tenía todo un cuadro literal y erróneo, porque pudo haber sido literal si ella entiende de lo que se está hablando, ¿me entiende? Claro, pero ni eso entendía la pobre mujer, ni eso entendía. Ahora, Víctor, No.
yo quería preguntar, por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana y con respecto, por ejemplo, a, ¿cómo se llama? Nicodemo. Ajá. Porque parece que hay una especie de, o sea, de criterios en el sentido de que, por ejemplo, el maestro, el que fue a visitarlo de noche, Sí, por lo menos Nicodemo. tenía conocimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿tienes que nacer de nuevo? Yo creo que él sabía o entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Bueno, O sea, no, porque él expresa, no, escúchame, porque él le expresa a Jesús, pero ¿cómo puede un hombre, ya que está viejo ya y grande, entrar otra vez en el pero vientre? o sea, pero él lo estaba aplicando en una forma literal. Pues seguro, porque él lo entendió literal, ese fue el problema. Claro. Lo que pasa que si él era una persona que conocía de Biblia, sí, él debería haber entendido lo que Jesús le estaba diciendo. Con respecto claro, claro. con respecto Sí, pero caemos, oye, caemos en lo mismo. Pero oye, caemos en lo mismo. Cristo está hablando espiritualmente porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero yo entiendo a Víctor, yo entiendo a Víctor. Sino lo que yo quería entender es lo siguiente. La mujer samaritana no era una mujer preparada. Por eso que ella estaba entendiendo en una forma literal lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces yo creo ahí dos cosas. Entre un personaje que es preparado y una persona que no es preparada. Sí. Traes un punto muy bueno y yo te voy a dar la explicación ahora y sé que Cancio va a estar de acuerdo conmigo. Escucha bien. Nicodemo era maestro de la letra. Por eso es que Jesús mismo le dice, tú eres maestro de la ley y no sabes esto. Era maestro de la letra, porque la letra en aquel entonces se llevaba literal, ojo por ojo, diente por diente. Era una cosa literal. Si tú no adulterarás, pero si te cogía, te mataban a pedra. Lo llevaba todo literal. Cristo le está hablando a él en una forma espiritual. Él no lo iba a entender porque en la mente de Nicodemo lo que cabe es la letra pura, literal, como ellos la llevaban. Cristo es el que viene a hacer el nuevo pacto espiritual, radical cambio para todos ellos que no lo podían aceptar. Ahora, tú tienes un punto, porque mira cómo Cristo le dice, tú que eres maestro de la ley, no entiendes esto. Sí, tu punto es clave, es válido y es muy real. ¿Por qué? Porque si él conocía la letra, conocía la Torah, él debía haber conocido que venía el Mesías y que ese Mesías venía a hacer estas cosas que estaba haciendo y diciendo Cristo, pero no lo vio así. Lo mismo le está pasando ahora a la samaritana. Y ahora voy a volver al punto que tú traes, que es muy bueno y es muy cierto. Estamos hablando de una persona que es letrada, como lo era Nicodemo. Y estamos hablando aquí de una persona humilde de campo, que estaba en unos pecados. Nicodemo tenía lo suyo, pero esta está en unos pecados, no entiende nada. Y aquí Nicodemo, que es doctor, no sabe nada. ¿Y qué está haciendo Cristo? Cristo nos está enseñando a nosotros. Cristo nos está diciendo a nosotros, mira, ¿sabes una cosa? En primer lugar, yo no voy a hacer acepción de personas. A mí no me importa que tú seas más inteligente que el otro, que tú tengas más letras, más estudio que el otro. A mí no me importa que tú tengas más chavo que el otro. Aquí yo te vengo a decir a ti que ambos son iguales para mí y ambos tienen la oportunidad de ser salvos. Lo único que ustedes tienen que hacer es creer en mí. A la samaritana le dice, yo te voy a dar agua viva, que es el Espíritu Santo. Y acá le está diciendo a Nicodemo lo mismo. Tienes que nacer de nuevo por el Espíritu Santo para que entonces tú puedas alcanzar el reino de Dios, que quiere decir la vida eterna. ¿Ves? Tus puntos son claves, son claros, son muy válidos. Y es real lo que está diciendo, porque si el hombre conocía de la letra, conocía la Torah, él debía haber sabido quién era el Mesías. Y él sabe quién es Cristo, porque él lo llama, claro, él viene a aceptar después, pero en ese momento él quiso hablar con él a escondidas. ¿Por qué no lo hizo en la sinagoga o lo hizo públicamente en la calle? Pues porque le iban a caer arriba a los demás fariseos, pero él tenía, pero ya el Espíritu Santo estaba trabajando con él. Porque acuérdate que nos dice Filipenses que el querer hacer en el corazón del hombre lo pone Dios. Y ya el Espíritu Santo estaba bregando con Nicodemo, que lo lleva a Cristo, que es la fuente de aleluya del agua viva, para que le explicara a él que para tú poder ver ese reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Y ese nacer y ese cambio viene a través del Espíritu Santo, que es el agua viva que está presentándole Jesús a la samaritana. Cancio. Sí, en el asunto de los judíos, eso es precisamente el gran problema. Ajá. Estamos hablando que Cristo es Dios.
Sí, señor. Ellos no podían entender que Cristo es Dios viendo una figura humana. Pero más que eso, las letras estaban embotados, porque el conocimiento que tenía, sí tenía conocimiento con sabiduría de hombre, pero no interpretación divina. Por eso es que Cristo, ¿por qué cogió a los pescadores? Porque estaban desprogramados. Es más, los discípulos eran iletrados, muchos de ellos, pero no estaban programados. Y cuando Cristo iba a presentar el evangelio, iba a poder asimilarlo una gente más ignorante. Mira la reacción de la samaritana. Aleluya. Que no tuvo que, nada más que le hace la revelación. Oh, tú eres el Cristo. Oh, nosotros esperamos Mesías que venimos. Y por ahí se fue. No tuvo que tomar mucho tiempo para darse cuenta que era el Mesías. Eso es así. Sin embargo, Nicodemo estaba con la intriga porque estaba fajado con la letra que le habían inculcado. Sabiduría de hombre. Sí. Sabiduría de hombre. Sí, es más que, mira, en el Antiguo Testamento, independientemente de la letra, lo importante era que lo vieran espiritualmente. Porque Cristo le dijo a Abel, porque le dijo a Abel antes de matar a Caín, le dijo, ¿por qué te enojaste con tu hermano? Pero eso es una cosa espiritual. Porque sí lo mató porque se enojó, ¿sabes? Lo mató porque se enojó. Pues aquí la iglesia no borra a nadie por enojarse con el hermano, ni por decirle imbécil, estúpido. No borra a nadie por cosas que son espirituales. Y precisamente Cristo quiere aclarar eso, que la letra, si tú la obedeces y tú no tienes la conciencia de lo que implica, si tú no tienes el espíritu de amar, ¿qué vale que tú obedezcas? Tú estás obedeciendo una cosa como lo que hacían los judíos. O no queme, o no hagas esto, o no hagas aquello. No, porque el día del Señor. Y eso es lo que se refugian todos los justificadores de obra. No hagas esto, no, que esto. Pero no están viendo la esencia. Misericordia quiere, no sacrificio. El sábado no es para estar crucificado. El sábado es para estar gozosos. Como dice Isaías 53, en deleite. El sábado no es una cosa que es para condenarte, no es para liberarte, para que se vea que el descanso y la obra de Dios es para manifestarla a todo el mundo. Amén. Eso es lo que hace la letra daña, la letra te hace que tú te justifiques y que tu orgullo no sea puesto por debajo, pero la humillación, el amor, solamente puede provenir por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Y eso fue lo que Cristo estuvo esos 3 años tratando de inculcarle a sus amigos, a sus discípulos. Eso es así. Que no entendían el mensaje, que estaba básicamente un mensaje 100% de amor, 100% de perdón, 100% de sumisión. Allá pueden vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aleluya, siendo Dios se humilló. Hasta ser siervo. Siervo quiere decir esclavo. Y si Cristo nos da, por ejemplo, cuando dice fruto, la bondad, la misericordia, el amor, que todos estos frutos no pueden venir si uno no entiende la pasión de Cristo. Amén. Y eso es lo que yo no había entendido. Ahí está Pedro sacando y cortando espada y cortando la oreja cuando fueron a aprender a Cristo. Eso es lo que yo tenía metido en la mente. Eso y Cristo delante de todo ello le coge y le repara la oreja de nuevo otra vez. ¿Y qué dice? Si yo quisiera, vendrían una legión de ángeles aquí y acabarían con todo. Pero yo no he venido a eso. No. Yo vine aquí, ¿a qué vino? A traer una salvación espiritual. Exacto, a salvar al mundo, varón. Mira, y eso no es lo que has entendido. Por eso, mira, es tan importante esto que por eso el mensaje llegó a los profanos, al centurión, a todos los paganos que habían sido rechazados. Eso es así. Porque Dios ya estaba ya con el nuevo pacto, no hay excepción de personas. Y lo dice, no hay judío, no hay mujer. Ya las mujeres podían predicar, ya las mujeres estaban puestas en el nivel que la sociedad judía no la había puesto. Sí, señor. Y mira, fíjate que yo quiero añadirle algo que me vino a la mente mientras tú estás dando la explicación y sé que lo podemos aplicar, se puede aplicar muy bien aquí. Víctor, estás trayendo
dos personas de dos estratas sociales completamente diferentes, de dos intelectos completamente diferentes. ¿Por qué tú crees que Cristo expresó: no se pone vino nuevo en odre vieja? Porque el Ay, odre viejo se rompe y se pierde. ay, Cristo mamá. cogió ese odre nuevo, que era la samaritana, que no conocía nada, coge a los Sí, apóstoles, señor. como acaba de señalar ahora Cancio, que no conocían nada, para derramarle ese vino nuevo de Sí, enseñanza. señor. Sí, Ahora, señor. Nicodemo era un odre viejo y Sí, Cristo señor. tenía que hacerle el acercamiento a él completamente diferente, tratando de que ese odre viejo se convirtiera en uno nuevo. Pero la Sí, señor. samaritana, como dijo Cancio, y tú mismo lo dijiste ahorita, Víctor, cuando expresaste que ella misma se dio cuenta, cuando dijo: tú eres entonces, ¿por qué? Porque la leyó, le dijo lo que era ella, pero porque pudo entender, porque era un odre nuevo y el vino nuevo le estaba llegando. Pero a la persona como Nicodemo se iba a tardar, le llegó, no es que no le llegó, pero se iba a tardar. ¿Por qué? Porque el Cancio te lo acaba de decir, el hombre estaba metido en la letra. Y hasta que él no saliera de esa telaraña, que es lo que le pasa a la iglesia hoy día, van a seguir ahí estancados y no van a entender que hay que nacer de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo, espiritualmente, para que podamos ver el reino de los cielos. Esta clase está muy interesante, ya se me está acabando el tiempo acá del Zoom. Dejamos en el tintero, para que lo estudien, los versículos 13, 14 y 15. Los dejamos en el tintero, porque Sí, la semana que viene sí. venimos virado a coger estos versículos, porque ahora esto se está poniendo bien bueno. Ahora es que esto se está Sí, poniendo, ahora que se pone bueno. Ahora que se pone ahora bueno. es que se pone bien bueno esto, de verdad. De aquí en adelante que se empieza a poner bueno. Ahí es donde hay material. Sí, no, muchacho, que sí hay material, muchacho. Aquí hay material que ni votando lo sacaba, como dicen en Ahora, quería Puerto decir Rico. una cosa importante antes Sí, de cerrar. sí, Mira, tanto sí. Nicodemo como la samaritana, hay un punto importante en todo esto, que es la revelación, y vamos a incluir también al adulto. Hay una cosa muy importante en estos tres personajes: Ajá. la sinceridad. Dios ve Oh, en la persona algo. Por eso es que lo atacó tanto los judíos. Los judíos eran unos hipócritas. Esta gente eran pecadores, sí, pero eran pecadores sinceros. No negaban lo que hacían y reconocían su necesidad de cambio. ¿Por amén, qué no se planteó nunca? Porque amén. mira, tú tienes tanto el caso de la samaritana como de la adúltera. O no, que estaba con marido, pero ¿por qué no se dice la otra historia? Fueron engañadas, fueron utilizadas, fueron Así es, víctimas. así ¿Eh? es, Si así tú vas a mismo es. culpar a una gente, tú coges a un niño y la gente lo engaña y cuántas cosas hacen malas, porque esas son víctimas. Esa mujer era una víctima. Era una La víctima. engañan, le dan 3 vueltas y la usan como pasa actualmente, pero era Ujú. sincera, no lo negaba. Mira Ah, todo el diálogo, después te vas a dar cuenta que ella en ningún claro. momento negó nada. No, no, no No negó negó nada. nada. No negó Y nada. eso era importante, porque la adúltera, cuando la llevan, ella está reconociendo que ella no puede cambiar su naturaleza, pero ella no estaba diciendo que era víctima de lo que la estaban llevando ahí a apedrearla, Ajá, así que la mismo había es. utilizado, que la habían comprado, uno se la vendió al otro, otra la introdujo en ese problema. Había necesidades que tenía que resolver tanto la mujer y en aquella cultura judía estaban pisando siempre a la mujer, es más que no la querían ni nombrar. Eso es Pero correcto. esa parte no la Eso dice. ¿Qué no. escribió Cristo cuando se agachó en la arena? Que ellos lo leían y salieron corriendo. ¿Qué escribió Cristo ahí en la arena? Y fíjate, ahora que tú traes eso a colación, yo estaba leyendo que dentro de la cultura judía, cuando ellos se sentaban a analizar algo, a darle pensamiento para algún proyecto o cualquiera que fuese lo que fueran a hacer, ellos tenían esa costumbre. Ellos se arrodillaban así y empezaban a escribir en la arena. Y Cristo, siendo judío y conociendo su costumbre, utiliza las mismas costumbres de ellos para educarlo. Es que Jesús estaba tremendo, estaba tremendo. Antes después de despedirnos y orar, Nelly, ¿has entendido o tienes alguna pregunta? ¿Está por ahí, Nelly? Hello, Carmen. Pregunta, dudas. ¿Quieres aportar algo? No te escuchamos, estás en mute. Está en mute, está en mute. No se te Iba, oye. iba ahorita cuando Feliz dijo de que escribió Cristo en la arena, solamente cada uno de ellos sabía qué fue lo que le escribió.
porque ellos eran los que Salieron huyendo. cada cual le caía el sello de lo que estaban Sí. haciendo. Salieron corriendo que apitaban por ahí. Espérate, tú no Tú tal día, a tal hora, hiciste esto, la sacaste por aquí. Porque Y yo me quedé salieron callada. corriendo. ¿Cómo este hombre sabe esto? Mira, fíjate, la realidad es que por la escena, el evento que leemos, pues muchas personas pues llegan a esa conclusión de que Cristo le estaba escribiendo, le estaba leyendo la cartita de cada uno de ellos. Pero la realidad es que solamente Dios sabe qué él escribió allí, qué él estaba haciendo realmente. Pero lo que hizo tuvo un efecto de Sí, salieron dominó corriendo. porque fue uno detrás del otro. Nos vemos, esto no tiene nada que ver conmigo. Deli, ¿Dónde están los que te acusan? yo tampoco te escucha, pero mira aquí, mira qué lindo como dice Cristo. Yo tampoco te acuso. Claro, claro. De ti no claro. peques más. Ay, Dios Claro. mío. Ahí lo que vemos, por ejemplo, es la misericordia Sí, sí. de- Sí, porque lo señor. que pasa es que muchas veces Eso es. nosotros, cuando nos leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Ajá. muchas veces, por ejemplo, se ve cuando Dios ordena al pueblo de Israel que destruya a los otros pueblos paganos y que los extermine por completo, que no quede ninguno, ¿no? Y mucha gente interpreta de que Dios es tirano, porque mataba a mucha gente, ¿no? No. Porque lo que pasa es que hay que entender el texto y el contexto para poder entender ese Claro, parte. claro que sí, claro que sí. Porque lo que Dios quería eliminar era el pecado. Y como Sí. consecuencia para eliminar el pecado tenías que destruir a la gente. Porque si no lo destruías, contaminabas en este caso al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, claro, que era Dios en lo que estaba empleando era justicia. No es que odiaba al ser humano, porque les daba oportunidad para que el ser humano se arrepintiera, porque de todas maneras algunos egipcios vinieron con el pueblo de Israel y se asentaron con sus costumbres del pueblo de Israel. Claro, por eso que el pueblo de Israel debió haber sido un ejemplo para las otras naciones de que realmente el Dios a quien ellos servían era un Dios de bondad, de misericordia, seguro. que perdonaba el pecado. Y lo vino a demostrar Jesús cuando le vino. Entonces se ve ahí la acción. Por eso uno de sus discípulos, muéstranos al Padre. ¿Cómo va a ser posible todas las maravillas que ha visto en la tierra? Tanto tiempo con ustedes y no saben y no, lo que está demostrando era el amor del Padre a través de Jesús. Claro, claro. Pero mira, Víctor, la misericordia. Con relación a eso, y perdona que interrumpe, pero con relación a eso que usted está diciendo, que pues que las personas pueden pensar que Dios es un Dios pues que no es bueno, porque no es justo, porque cometían genocidio en aquel entonces. Pero esto es una cosa que yo le hablo mucho con mi hermano, y es que Dios es un Dios de retribución y de justicia. O sea, Dios no toma la decisión de pasar juicio sobre alguien sin antes darle la oportunidad. De hecho, la palabra nos enseña que Dios no hacía nada sin que se lo revelara a los profetas para que se lo llevaran al pueblo, y después que venía el azote, yo te lo dije, ahí lo tiene. ¿Por qué? Porque Dios es de justicia, pero es de retribución. Todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿verdad que sí? Ahí está la retribución. Yo te estoy diciendo, si tú sembraste pecado, lamentablemente pecado es lo que vas a recibir. Claro, el muerte. Estaba sucediendo. Porque la Biblia es bien clara, el que transgrede, o sea, la ley es digno de muerte, ¿no? Porque por el asunto del pecado. Por el asunto del pecado. Por el asunto del pecado, y es así, porque dice que el pecado te lleva a la muerte. Claro, de hecho lo dice Romano, la paga del pecado es muerte, es una realidad. So, hasta aquí la clase de hoy. Recuérdense, en 13, 14 y 15 se quedaron en el tintero, so si lo quieren estudiar durante la semana, comenzar a tomar sus notas porque lo voy a traer en discusión. Estoy seguro que Gabriel tiene que estar viajando porque no se comunicó con nosotros hoy. Yo sé que Robert no iba a estar en la clase porque tiene unos asuntos bien importantes, y dicho sea de paso, quiero que por favor mantengan a Robert y a su familia completa en oración. Amén. Está pasando por una situación bien difícil y bien delicada. No puedo hablar del asunto porque me lo confío como capellán. Solamente puedo decirles que es bien difícil, créanme. Y quiero que oren por él, por fortaleza, por dirección a él, para que Dios, ese carácter lo ponga donde tiene que estar antes de que vaya a suceder algo que no debe suceder. Por favor, mantengan a Robert en oración todo el tiempo. Nelly, ¿estás por ahí? Sí, pastor, a mí no me llegó el material, no sé
No, el material no se lo he ok, podido enviar a está bien. nadie porque estamos tan ajorados que no he tenido tiempo. Y Ah, ayer, bueno, no, solo estaba preguntando, está bien. sí, pero ayer, por estar trabajando aquí en el cuarto y moneando, este casco de viejo se cayó de la escalera y caí de rodilla y me las lastimé las dos rodillas. Y tengo una de ellas hoy que parece un jamón de Terrible. cerdo de hincha. Pero nada, estamos aquí para adelante, olvídate, para adelante, para allá, para atrás, ni para coger impulso, como decimos en Puerto Rico. Así que acuérdense de asignación, versículos 13, 14 y 15, para que cuando vengamos la semana que viene podamos entrar en discusión. Yo se lo haré pasar a los otros y entonces durante la semana les hago llegar el material que hemos cubierto hasta ahora, más lo del 13, 14 y 15, que ya está hecho. Es que no había tenido tiempo de enviárselo a ustedes. Así que antes de despedirnos, pues yo lo voy a pedir al hermano Víctor que nos dirija en oración para despedir la clase y que ore por las peticiones que están puestas en los corazones de todos y cada uno de nosotros. Ok, vamos a inclinar nuestros rostros. Sí, señor. Inclinemos nuestro oro. Amado Señor que estás en los cielos, ante todo queremos darte las gracias por la oportunidad, Señor, de compartir, Señor, el mensaje de vida que es tu palabra. Sabemos, Señor, que vivimos en un mundo donde el príncipe de este planeta trata por todos los medios, Señor, de buscar pruebas para desanimarnos, pero quisiéramos aprender a confiar plenamente en tus promesas. Amén. Tú sabes también de la misma manera que hay muchos hermanos en la fe, oh Dios, que pasan pruebas, tú los conoces. A veces, oh Dios, a veces somos tan duros de corazón, y muchas veces, Señor, cerramos nuestros corazones, pero tú conoces nuestra vida y quieres lo mejor para nosotros. Sí, Te pido sí. tu bendición para cada uno de mis hermanos presentes que Amén. están aquí. Y también te pido, Señor, por mi hermano que mencionó, tú lo ayudes mucho en su vida cristiana, que tú lo bendigas y lo ayudes, Señor, a solucionar todos los problemas que él pueda tener. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Sabemos que tú guías a tu pueblo para verte, Señor, pronto en tu segunda venida. Prepáranos espiritualmente y quédate con nosotros en esta noche. No somos merecedores, con el perdón de nuestros pecados, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero informarle que el programa de hoy lo estuve grabando, va a estar en YouTube y de la semana que viene en adelante, todos los lunes, el programa va a estar en Zoom, pero vamos a estar en vivo a través de YouTube. Amén. So vamos Ay, a qué estar en vivo chévere. en la cuenta de YouTube para las personas que ustedes quieran invitar. Pues yo le voy a dar, yo le envío por email o por texto el link de mi canal en YouTube, de nuestro canal, no es mío, es de todos nosotros. Y allí se va a pasar en vivo. Esto que estamos estudiando, vamos a comenzar a presentarlo en vivo para todas aquellas personas que quieran añadirse para que puedan sacar provecho del aprendizaje. Ahora, Amén. acuérdense que Entonces, las clases anteriores no estaban grabadas, solo las de aquí, sí, las de hoy en adelante. no, yo tengo grabadas clases, lo que pasa es que no las había Desde que subido. empezamos al primer capítulo de Juan, ¿todo está grabado? Tenemos grabado desde el capítulo 2 y la mitad del capítulo 3, porque en aquellos momentos pues, estaba teniendo problemas con Zoom, pero están ahí. Ahora, de aquí en Ok. adelante, el de hoy está grabado, que lo voy a subir entonces en la mañana, va a estar en YouTube, le voy a enviar el link a ustedes, pero ese mismo link lo van a utilizar para las personas que quieras invitar, que estén en otro lugar, que quieran coger la clase, lo vamos a tener abierto para todo, para el mundo entero. Yo creo que llevamos 8 meses, que Carmen y yo estábamos sacando cuenta, 8 meses casi, todavía estamos en el capítulo 4 y apenas estamos gozando los versículos 12 del Bueno, capítulo. esto es lo que nos da la grandeza, lo que es la palabra de Dios. Que Amén. la palabra de Dios no tiene fin, no tiene límite. No tiene límite. Así que el Señor me los bendiga, que pasen muy buenas noches, que tengan una noche de paz y que mañana cuando se levanten, si el Señor lo permite, nos levantamos todos. Amén. Amén. Porque si nos levantamos todos, nos dice el libro de Eclesiastés que va a haber esperanza para todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que el Señor me los bendiga mucho a ustedes y a su familia. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bueno, gracias, Bendiciones. pastor. Gracias a todos. Para eso estamos. Dios le bendiga a todos. Gracias. Amén. Amén.